Dejadme dar un paso hacia adelante, aclararme la garganta y anunciar que soy natural de Sulmo, a pocos días de viaje al este de Roma. Mientras Augusto se abría camino para alcanzar la cima del poder, un muchacho llamado Ovidio llegaba a la mayoría de edad en unas circunstancias mucho menos exigentes. Yo era el segundo hijo, nacido el mismo día, pero un año después que mi hermano. Siempre teníamos 2 tartas en los cumpleaños que compartíamos y también estábamos muy unidos en otros aspectos. Estudiamos juntos y luego nos fuimos a Roma en busca de fortuna. Yo solía perder el tiempo intentando escribir poemas. Nuestro padre lo consideraba una pérdida de tiempo. Desaprobaba cualquier trabajo que no te permitiera ganarte la vida decentemente y siempre decía: Homero murió pobre. Ovidio y Augusto tenían unos orígenes comunes. Ambos pertenecían a la pequeña aristocracia rural. Y al igual que Augusto, la identidad y las ambiciones del joven fueron moldeadas por su exigente familia. Intenté dejar la poesía y dedicarme a la prosa en temas serios. Pero una mente frívola como la mía atrae inspiraciones frívolas, algunas demasiado buenas para coquetear con ellas. Seguía cayendo en mis malos hábitos, en secreto y avergonzado. No podía evitarlo. Si se trataba de temas serios, me sentía como un impostor, pero le debía a mi padre y a mi hermano cumplir con mi deber. Según las leyes romanas, un padre ejercía un control absoluto sobre sus hijos. Los que le ofendían podían ser desheredados, vendidos como esclavos e incluso asesinados. El joven Ovidio intentó satisfacer las esperanzas de su padre. Se casó, estudió leyes, pero la presión era insoportable. Triste, Ovidio y un amigo iniciaron un viaje para encontrarse a sí mismos. Viajamos por todas las magníficas ciudades de Asia. Observamos cómo las llamas del Etna iluminaban el cielo. Surcamos las aguas con un barco pintado y también viajamos en carreta. Con frecuencia, el camino parecía muy corto, ya que estábamos inmersos en nuestras conversaciones. Cuando caminábamos, las palabras superaban a los pasos. Teníamos demasiado que decir, incluso para las largas veladas del verano. 18 meses después, Ovidio se estableció en Roma, más maduro y con mayor confianza en sí mismo. Decidió ser poeta. Cultivó nuevos amigos en los círculos literarios de Roma. Muy pronto, Ovidio se había hecho un nombre como el poeta supremo de los besos robados de Roma. ¿Tu marido asistirá a esta cena? Espero que sea tragante con la comida. Escucha y aprende lo que debes hacer. Cuando se acomode en su diván para cenar, acércate a él con cara seria. Procura mostrarte modesta y acomódate a su lado, pero secretamente, tócame con el pie. No permitas que te rodee el cuello con sus brazos, no apoyes tu gentil cabeza en su pecho. No recibas sus dedos en tu regazo ni en tus ansiosos pezones. Y sobre todo, no le beses. Cuando haya terminado la cena, tu marido cerrará la puerta del dormitorio, pero sea lo que fuere que deparara la noche, mañana dime que le rechazaste. Es un error pensar que la poesía de Ovidio puede ser leída literalmente en términos autobiográficos. Creo que eso no sería justo con ningún poema de la antigüedad. Pero al mismo tiempo, Ovidio escribe sobre temas de los que ya tenía alguna experiencia. Y sin duda, con sus poemas de amor, abrió la puerta a un mundo que era muy diferente, en tono y calidad, al del ambiente oficial. Mientras Ovidio prosperaba como hombre de letras, el nuevo emperador se mostraba como un hombre de acción. Reconstruyó Roma y su propia familia. Tras divorciarse de su esposa, Augusto se casó con su amante Livia, que estaba en avanzado estado de gestación. La jugada causó una gran sorpresa y puso los pelos de punta a más de uno, ya que el amor no era el único motivo. Y a pesar de que Augusto esquivaba las trampas del poder absoluto, muchos sospechaban que quería establecer una dinastía, una línea de herederos que gobernara Roma durante generaciones.
Augusto sabía que era un movimiento peligroso, que Julio César había sido asesinado por parecer un rey. Augusto no iba a cometer el mismo error. Renunció al poder absoluto y estableció un delicado equilibrio entre la realidad y la ficción. Habiendo adquirido por consenso universal el control sobre todos los asuntos, transferí el gobierno y el Senado al pueblo de Roma. Augusto era un líder político muy cauto, porque pretendió restaurar las tradiciones políticas de la República, cuando, en realidad, estaba gobernando según las normas de una auténtica monarquía dinástica. Augusto conquistó Cantabria, Aquitania, Pannonia, Dalmacia y toda la Lidia, así como Raecia. Augusto no solo cambió el imperio, también lo amplió. Egipto había sido anexionado a principios de su carrera. Muy pronto se le unió el norte de España. Augusto cruzó Europa para llegar a Germania y unió Oriente con Occidente, añadiendo la moderna Hungría, Austria, los Balcanes y el centro de Turquía. Estas victorias implicaron a soldados y senadores romanos y ofrecieron una buena distracción a los pobres de la ciudad. Cuando Augusto no estaba organizando carreras de cuadrigas o exhibiciones de gladiadores, mostraba animales exóticos traídos de los confines del Imperio de Roma. Un rinoceronte aparecía en el circo, tigres asiáticos en el teatro, una serpiente gigante en el foro. Una circunscripción clave para Augusto la formaba la población plebeya de Roma, que era básicamente populacho. Se trataba de varios cientos de miles de personas que no tenían trabajo, y para decirlo claramente, que había que sacar de la calle, y evitar que crearan problemas, porque la mezcla era muy volátil y combustible. La volátil mezcla que conformaba Roma se mantuvo tranquila durante los primeros 4 años del gobierno de Augusto. Luego, en el año 23 a.C., los acontecimientos dieron un giro dramático. Casio Dio escribió que una serie de desastres convencieron al pueblo de que Augusto no necesitaba menos poder, sino más. La ciudad se inundó al desbordarse el río, y los relámpagos alcanzaron a muchas construcciones. Luego, una plaga asoló Italia y nadie pudo trabajar la tierra. Los romanos creían que esas desgracias se debían a que Augusto había renunciado al poder. Deseaban nombrarle dictador. La plebe encerró a los senadores en el Senado y, amenazándoles con quemarlos vivos, los obligaron a votar a Augusto como gobernante absoluto. Las demandas amenazaban con trastornar el precario equilibrio político del emperador. Augusto cayó de rodillas ante los manifestantes, se rasgó la toga y se golpeó el pecho. Prometió a la plebe que personalmente se ocuparía del suministro del grano. Sin embargo, Augusto se negó a ser considerado un dictador. La muchedumbre se dispersó, pero la lección era muy clara. Augusto cabalgaba un tigre. Mantener el orden en las fronteras, en las calles y en el Senado era una tarea sobrehumana que necesitaba de un talento sobrehumano. Afortunadamente para Roma, Augusto lo tenía. Luego ocurrió algo fortuito. Apareció el cometa Halley y Augusto hizo correr la voz de que se trataba del alma de Julio César ascendiendo al cielo. Desde ese momento fue llamado Julio César el Divino. Políticamente fue algo muy fuerte. ¿Qué hizo Augusto en ese momento? En todas las monedas, en todos sus escritos, en todos sus símbolos, ponía las letras de F, Hijo del Divino. Y en política es una gran ventaja ser el hijo del divino. Creo que hay muchos políticos actuales a quienes les gustaría poder hacerlo.
Augusto adornó su nueva y piadosa identidad con historias de sus austeras costumbres. Se decía que vivía en una humilde casa, que dormía en una cama baja y que comía alimentos corrientes, pan, queso y a veces incluso menos. Mi querido Tiberio, ni siquiera un judío observa el ayuno del sábado tan rigurosamente como yo lo he hecho hoy. No he tomado nada hasta las primeras horas de la tarde, cuando comí 2 bocados antes del masaje. Augusto sostenía que los cambios morales eran el enemigo de Roma. Pensaba que su futuro dependía de su pasado mediante la restauración de valores que él creía que habían hecho grande a Roma en un principio. Instauré muchas tradiciones que estaban desapareciendo. Restauré 82 templos de los dioses sin olvidar ninguno que exigiera ser reparado. En público, Augusto predicaba con el ejemplo. Sacrificaba animales según los ritos ancestrales y restableció las normas sociales tradicionales. Nuevas leyes asignaron los asientos del teatro según la categoría social. Las mujeres ocuparon las últimas filas. El adulterio estaba penado por la ley y se alentaba el matrimonio y la maternidad. Para muchos, la sociedad romana había recuperado su verdadero rumbo. El hijo de un dios estaba creando un imperio para el futuro. ¿Quién podría encontrar palabras para describir de forma adecuada los avances de estos años? El gobierno ha recuperado la autoridad, el Senado su majestuosidad y los tribunales su influencia. Se han prohibido las protestas en el teatro, se honra la integridad y se castiga la depravación. Pero entre los aplausos también había gritos de protesta. El nuevo tradicionalismo del emperador molestaba a amigos y enemigos por igual. Incluso molestaba a su hija Julia, durante mucho tiempo un peón de la política familiar. Julia supuso que estaba exenta de las estrictas normas de su padre. Estaba equivocada. Y en los años siguientes, Augusto, el hijo de un dios, tuvo que enfrentarse a Augusto, el padre. Si hay alguien aquí que sea un novicio en el arte del amor, que lea mi libro. Si lo estudia, amará como un profesional. A medida que el emperador Augusto marcaba el rumbo de rigor moral, el poeta Ovidio pisaba un terreno muy diferente. Se había convertido en el poeta vivo más famoso de Roma, y su audacia aumentaba al mismo ritmo que su reputación. Después de haber agotado los convencionalismos de la poesía amorosa, decidió ir más allá. Empezó a componer un manual de consejos prácticos para el adulterio. Primer paso. Pasea por una columnata sombreada. No te pierdas el templo de Adonis, pero el teatro es tu mejor terreno de caza. Allí encontrarás mujeres dispuestas a satisfacer cualquier deseo. De la misma forma que las hormigas van y vienen, las damas cultas acuden en masa a los juegos. Van por el espectáculo y para exhibirse ellas mismas. Hay tantas que, a veces, me tambaleo al tener que elegir. Muchos romanos anhelaban seguir a su emperador por la senda de los viejos tiempos de la estricta virtud romana. Pero otros se deleitaban con las promesas de la nueva paz que Roma había encontrado. Ovidio era uno de ellos. Para el joven poeta los viejos límites carecían de sentido. No dudes de que podrás tener a cualquier mujer que desees. Algunas se entregan, otras se resisten, pero a todas les agrada que les hagas una proposición. Y aún en el caso de fracasar, el rechazo no duele. Pero ¿por qué ibas a fracasar? Las mujeres siempre agradecen el placer y las novedades les resultan excitantes.